vengo a hablaros un poco de el trabajo que hacemos desde Motion Technologies para, mediante la tecnología, tanto audiovisual como sensorial, cómo podemos enriquecer la experiencia y cómo podemos enriquecer los distintos espacios. En la parte de Hospitality, nosotros somos una compañía ubicada, nuestra sede central está en Barcelona. Tenemos un edificio que también marca bastante nuestra identidad, donde somos un equipo multidisciplinar de personas que trabajamos desde la parte de concepto, hasta la ejecución de un proyecto junto con el cliente, para que, utilizando tecnología, sobre todo en el entorno audiovisual e interactivo, podamos enriquecer un espacio. ¿Cómo abordamos los proyectos? Para que en muchos casos no suceda. A día de hoy la tecnología aparece siempre en un estadio muy atrasado de un proyecto, cuando ya se ha decidido la decoración, el mobiliario, el espacio y toda su distribución, y aparece en escena muy tarde normalmente. Nosotros, con nuestros clientes, lo primero que hacemos es entender para qué se quiere utilizar la tecnología, y a partir de ahí, con los objetivos de marca, empezamos a implementar en el grupo de trabajo las distintas disciplinas. Desde la parte de estrategia de marketing, donde se entiende y se conoce cuál es el mensaje que se pretende dar, cuál es el contenido que se pretende ofrecer. A partir de ahí determinamos qué tecnologías son las que se incorporan. De alguna manera, esta es toda la fase, desde concepto hasta ejecución, que nos permite dar un servicio de valor 360 grados. Perdón. Al final, nosotros entendemos los sentidos como canales, y a partir de ahí, entendiendo que el sistema límbico es el que de forma irracional toma decisiones entre el 80 y 95%, se generan desde ahí. Nosotros, ¿cómo entendemos los sentidos y los tratamos como canales? Al final, el oído, la vista, el tacto, el gusto, planteando un proyecto donde la identidad de una marca se puede enriquecer más allá de la imagen, donde podemos enriquecer con aspectos como la fragancia, con el mensaje dinámico de un contenido, que el espacio esté ambientado a nivel musical. Todo eso arropa e integra un mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Primero determinamos cuál es el contenido que debe ir en cada uno de esos canales. Por ejemplo, la música la trabajamos, tenemos musicólogos en la compañía, donde junto con el cliente determinan cuál es el estilo, la identidad de la marca, y a partir de ahí, en sus franjas horarias, qué es el estado que quieren ofrecer, en función del objetivo. Igual con el marketing musical, con los sistemas interactivos y con los odotipos y fragancias. Desde ahí, todo esto va gestionado a través de una plataforma propia que permite, de forma integrada, tener el entorno controlado. Y una vez está definido cuál es el contenido, se analiza con el cliente cuáles son los dispositivos idóneos para poder darle servicio. Si es en el caso de sonido, pues cuál es el equipamiento. A nivel audiovisual, pues depende del tipo de contenido. Por ejemplo, no sé si habéis visto en el espacio central del foro, tenemos varios dispositivos integrados entre sí, y depende del contenido, pues un tipo de tecnología u otra es el adecuado para dar un mensaje óptimo. Igual con la nebulización. Como teníamos un espacio breve, quería reflejarme en algún caso concreto de cómo la tecnología, si se plantea en un espacio inicial, en un proyecto, cuando el arquitecto y el interiorista están definiendo ese espacio y ya entra en ese momento la tecnología, el resultado posterior es muy distinto, ¿no? Porque ya está integrado la tecnología en el espacio y no está implementado, como por ejemplo podríamos tener, aunque esto es un efímero, pues unos altavoces con un trípode colocados aquí y no integrados en el espacio. Este es un caso, por ejemplo, de una pantalla LED instalada en el hall en la remodelación del NH Collection Calderón en Barcelona. Aquí colocamos
un dispositivo de 56 metros cuadrados a 2 plantas, donde tratamos esa pantalla como un revestimiento más. Ahí ya hubo un ejercicio donde en esa pared puedo determinar si es de madera, si es de mármol, si va estucado veneciano o no. Quiero un soporte que me permita dinamizar ese contenido en función del momento y las necesidades del espacio. Y en este caso creamos una serie de contenido que le daba ambientación al espacio, es contenido aspiracional, donde tengo una cascada de 7 metros que me cae en el hall del hotel, que además la música va acorde y puedo acompañarla de la fragancia que le da la frescura incluso de que es real, ¿no? Pues este es un ejemplo de cómo la tecnología integrada en el espacio y planificada desde inicio me permite la flexibilidad no solo de enriquecer a nivel decorativo, sino a nivel operacional. Porque yo tengo, por ejemplo, unos salones que suelo explotar alquilándolos a un cliente corporativo, donde hoy por hoy, dentro de mi portfolio de servicios que como hotel le puedo ofrecer, pues tener soportes de este tipo que puedan ayudar a customizar, a personalizar la bienvenida y la estancia del evento del cliente, pues es un activo más a la hora de vender el espacio y mucho más atractivo también para el hotelero. Ejemplos de este tipo, de cómo dentro de un espacio se puede integrar la tecnología, queda embebida y lo puedo dinamizar. Esto es un ejemplo también en una tienda en Rambla Cataluña de Mango, donde hicimos toda una serie de coberturas en la parte de escaleras mecánicas y ascensor con una tecnología de LED transparente que con el contenido puedo jugar en cada momento, que cómo doy amplitud al espacio, abro la visión, tiene hasta un 85% de transparencia, abro la visión a ver lo que hay detrás o realmente cubro. Y ese juego hace mucho efecto, ¿no? Aquí no solo está todos los dispositivos audiovisuales, sino la parte de iluminación, sonido, fragancia, de tal manera que la solución es integrada. Y al final aquí quería hacer una exposición muy corta, pero visual, con un ejemplo concreto de cómo entendemos y cómo estamos fomentando la incorporación de la tecnología en el sector hotelero, donde en muchos casos va a ayudar a crear elementos icónicos que fomenten la identidad del espacio, ¿no? En este caso también esto es un establecimiento que desarrollamos en Milán para un cliente de retail, que en el briefing de alguna manera quería explicar cómo abordamos el proyecto desde un briefing. Tenían un local de más de 3.000 metros cuadrados, donde la gran mayoría de la superficie estaba en planta sótano. Y una de las principales preocupaciones era cómo puedo crear un elemento que me ayude a gestionar los flujos y me fomente los flujos en dirección a la planta de abajo. Entonces, después del trabajo que hicimos con todo el equipo, que lo que nos permite llegar a estas creaciones es no solo tener un equipo creativo, sino tener un equipo de ingeniería y de producto, es cómo a nivel de hardware y de ejecución se pueden llevar a cabo ideas fascinantes, ¿no? Pues voy a poner un vídeo de cómo planteamos después del briefing el proyecto. Los renders al final, hay artistas que hacen virguerías y lo aguantan todo, pero luego cómo una idea se puede llevar a ejecución muy próximo a la propuesta inicial, ¿no? Que muchas veces eso es lo difícil. Bueno, pues no está el link, lo arreglamos. Hago una pausa. En el concepto, parte del desarrollo también era la integración de las distintas marcas y cómo creamos mediante tecnología de pantalla LED flexible una serie de lenguas
que nos permitían de conectar desde suelo hasta techo y tratar el espacio como un lienzo, la superficie como un lienzo, o según la marca, trabajar el contenido de manera diferenciada, incluso la incorporación de un directorio. Esta es la parte de render, no se oye el audio, pero tampoco importa mucho. Es como el formato no convencional impacta muchísimo más y da muchísimo más juego a la hora de trabajar el contenido. No queda en una gran pantalla que se convierte en una televisión muy grande, sino trabajar formatos diferenciados y que queden integrados en el espacio le dan una identidad clave y en este caso al hotel. En las zonas comunes hay un gran desarrollo por hacer, ¿no? Esta es una secuencia donde podéis ver el proyecto ejecutado. La diferencia del render al proyecto real, pues como veis no varía mucho. Fue un proyecto muy complejo, un proyecto pero el resultado muestra la cantidad de posibilidades que hay. Y siguiendo un poco algunos de los mensajes que daba Francisco, hoy por hoy la tecnología nos brinda la oportunidad de tener muchísimo más conocimiento de lo que sucede en nuestros espacios. Nos permite medir, nos permite monitorizar y a partir de ahí nos permite gestionar y mediante lo que hablábamos, distintos canales, impactar o llegar a través de los sentidos en un momento concreto. Yo puedo auditar un espacio, puedo entender en qué franja del día estoy, si tengo un evento, no tengo un evento, tengo un target o tengo otro, y cómo mediante eso puedo adecuar tanto el volumen, el tipo de música, el contenido audiovisual que tengo, puedo lanzar comunicaciones push sobre los dispositivos móviles de nuestros clientes, de tal manera que podemos gestionar desde el conocimiento en tiempo real de lo que sucede en un espacio, cómo puedo transformar el mismo espacio en ese momento, ¿no? Incluso estos elementos me permiten fomentar la interacción, fomentar la viralidad, de tal manera que este elemento icónico me ofrece la oportunidad de compartir la experiencia y yo le cedo la oportunidad, le brindo en sus manos la tecnología al cliente para que pueda amplificar el mensaje y con lo cual el impacto de marca. E incluso yo puedo monitorizar eso y posteriormente fidelizar en tiempo real al cliente, no un mes después o 2 meses después cuando vaya. Entonces, ¿cómo abordar desde la parte audiovisual, que es la más llamativa, pero en muchos casos la tecnología es mucho más funcional y operativa cuando no se ve, y la que no se ve tiene que convivir con el resto de tecnología? En definitiva, lo importante es poder abordar los proyectos desde una parte inicial, desde la parte de concepto en un proyecto, cuando se está definiendo la construcción de un espacio y se empiezan a trazar las primeras líneas, es donde ya se tiene que empezar a tener en cuenta la tecnología. A partir de ahí, el proyecto te dará una versatilidad y una vida sólida y robusta, muchísimo más funcional, incluso el coste. Si está previsto todo, el coste de ejecución varía notablemente. Hoy por hoy nosotros utilizamos dentro de nuestra compañía tecnologías como la realidad virtual para crear el proyecto de manera virtual previo a su ejecución. Como habéis visto, se difiere mucho de la realidad posterior en ejecución y ayuda a la toma de decisiones previa. En muchos casos, en esta fase en la que estamos en el proyecto ejecutivo, se toman decisiones que luego suelen haber muchísimos cambios en la toma de decisión previa a cuando estás en la ejecución. Gracias a la virtualización nosotros hemos ayudado a muchos clientes a reducir costes en esa toma de decisión en el proceso
virtual. O sea, antes de ponerme en obra, he recorrido virtualmente el espacio, he escuchado, he entrado en el espacio, he estado escuchando la música según la distribución de altavoces que tengo en plano definida, al volumen que tengo y el estilo musical que he definido. De tal manera que me hago una percepción bastante real de cómo va a vivir mi cliente la experiencia. Incluso puedo trazar todo el Customer Journey del cliente desde que accede hasta que llega a su habitación o se mueve por las zonas comunes y desde ahí mejorarlo o planificarlo mejor. Que luego, posteriormente, con tecnologías de medición nos permiten también fomentar la experiencia, enriquecer la experiencia y incrementar la fidelización. No me extiendo más porque me habían dicho que iba apretado. De todos modos, en la presentación he acotado, pero sí que, como veis en el espacio común, tenemos distintas tecnologías instaladas donde me gustaría poder explicaros y a partir de ahí ver si podemos construir un proyecto común. ¿De acuerdo? Gracias.